y hemos llegado felices de escuchar tantas charlas maravillosas, pero tenemos una ponencia que es extraordinaria. Ha estado con nosotros en el primer Foro Internacional Emprende Mujer 2020, es ministro director de APEC y Foros Económicos Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores, alto funcionario representante del Perú ante el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico del PEC, alto funcionario representante del Perú ante el Foro de Cooperación Americana, Latina, Asia del Este, presidente del capítulo peruano del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico. Estoy hablando del ministro José Emilio Bustinza Soto. Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecido por la invitación. Es una gran responsabilidad. He escuchado las ponencias que me han precedido, ponencias hechas por mujeres y como tales de una altísima calidad. Espero estar a la altura de las expectativas. Quisiera empezar comentando, a mí me gusta mucho la literatura y leo mucho. Y recuerdo que el escritor y poeta irlandés Oscar Wilde, quien vivió entre 1854 y 1900, se preguntó alguna vez cómo puede o cómo se puede esperar que una mujer sea feliz con un hombre que insiste en tratarla como si ella fuera un ser humano perfectamente común y corriente. Esta es una frase de esas que contiene en sí misma una respuesta, una pregunta que desde mi punto de vista tiene un hondo significado, o más bien revela una profunda verdad que va más allá del aspecto puramente poético que el autor quiso darle. Y esa verdad a la que me refiero es esta: la mujer no es un ser común y corriente. Por su intuición, sensibilidad, ingenio, talento, carácter, valor, sentido de la realidad, la mujer no es un ser común y corriente. Cada una de ustedes es un líder en su campo de actividad. Como líderes, ustedes tienen muchos atributos, un deseo incansable de mejorar su equipo de trabajo, energía y optimismo, curiosidad, apetito por conocer y aprender, confianza, coraje para tomar decisiones, pero sobre todo, una gran capacidad para ver las oportunidades. Brian Chesky, cofundador de la empresa de alojamiento Airbnb, ha dicho que hacer negocios es encontrar soluciones a problemas. En otras palabras, las oportunidades de negocios surgen en donde hay un problema que resolver o una necesidad por satisfacer. La gente tiene problemas y quienes los resuelven son aquellos que tienen la capacidad de ver los problemas como oportunidades. A eso se le llama crear valor, y esa capacidad es el ADN del emprendedor. Ustedes son emprendedoras, empresarias, y como tal, ustedes conectan problemas con soluciones. Y de esa manera ustedes crean valor para la gente. Por eso son tan importantes en una sociedad. Una sociedad que no fomenta, apoya, acompaña y recompensa el emprendimiento de sus ciudadanos, de la mayoría de sus ciudadanos, es una sociedad destinada a no resolver sus problemas económicos. Es una sociedad destinada al estancamiento. Sobre la relevancia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para la reactivación económica en el escenario de crisis generado por la pandemia del COVID-19. Quisiera empezar diciendo que la parte positiva de los momentos de crisis, como el que estamos viviendo, es que suelen mostrarnos que las formas en que hemos estado haciendo las cosas quizás no sean las más convenientes para tener éxito. Las crisis revelan nuestros puntos débiles, nuestras vulnerabilidades, y en ese sentido son una oportunidad de mejora.
El cambio es parte de la naturaleza. Todo lo que hay en el universo se encuentra en permanente cambio. El universo mismo es un plano en el que diferentes fuerzas interactúan constantemente entre sí, alterándose unas a otras. Los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Engels decía que en el hombre la naturaleza tomó conciencia de sí misma. No obstante, en el plano humano, pocas cosas son más difíciles que adaptarse al cambio. Percibir, comprender y aceptar la necesidad de cambio y actuar en consecuencia no es tan frecuente entre nosotros como imaginaríamos. Tenemos que reconocer que a la mayoría de la gente no le gusta el cambio y prefieren quedarse con lo conocido y mientras las cosas vayan bien o medianamente bien. Ese trazo cultural se expresa claramente en un dicho, lo bueno por conocer. Y sin embargo, la realidad nos dice que el cambio es imprescindible para sobrevivir y para prosperar. La frase, yo hago las cosas de esta manera porque así es como se ha hecho siempre, no tiene cabida ante una crisis de esta magnitud. Una crisis como la actual nos obliga a repensarlo todo profundamente. Nos exige buscar y aplicar soluciones que antes hubiéramos pasado por alto. Como país, como sociedad y como economía, necesitamos reinventarnos y necesitamos hacerlo pronto. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 nos ha colocado como pocas veces ante la necesidad de modificar el estado de cosas, de iniciar o acelerar una serie de cambios profundos en los ámbitos económico y político. En este momento, nosotros nos encontramos en una verdadera encrucijada y el camino que elijamos, la decisión que tomemos, va a definir el futuro de varias generaciones de peruanos. Verán, hay tiempos en el curso de los acontecimientos humanos, puntos de quiebre en la vida de los pueblos, cuando se hace necesario tomar decisiones audaces, transformadoras, que rompan los moldes, el modo de vida a los que estamos acostumbrados y que lamentablemente hemos aprendido a aceptar. Los momentos de crisis son el escenario indicado para correr riesgos y para innovar. La pregunta principal que tenemos que responder en este momento los peruanos es la siguiente. ¿Vamos a invertir todos nuestros esfuerzos y los recursos que nos quedan para retornar a la misma economía que teníamos antes de la pandemia? ¿O los vamos a emplear para avanzar hacia una economía nueva, hacia una economía cualitativamente mejor? En los años 90 se realizaron una serie de importantes reformas que nos permitieron, después de mucho tiempo, tener una economía con números en azul, financieramente sana, estable, capitalizada y en crecimiento. Debido a una combinación de falta de responsabilidad y capacidad de quienes nos gobernaron en los años 60, 70 y 80, eso era un verdadero milagro para nosotros, pues nos permitía ver una luz al final del túnel, luego de 30 años de fracasos económicos y empobrecimiento del país. Pero lo cierto es que ese milagro tuvo sus límites. Límites que fueron puestos en evidencia de manera cruda por la pandemia del COVID-19. De pronto, se hizo evidente para todos que nuestra economía mantuvo en situación de vulnerabilidad a más del 70% de nuestra población y excluyó o limitó persistentemente las oportunidades de crecimiento del 99.5% de los agentes económicos nacionales representados en el pequeño emprendimiento. El hecho es que el Perú ha tenido una economía que
institucional y regulatoriamente, fue concebida y organizada para el 0.5% de los agentes económicos. Una economía cuyo marco formal en los hechos reconoce y atiende las necesidades de menos del 30% de la población. Y lo que es necesario decir es que una economía de este tipo no está preparada para abordar los desafíos que el mundo, que la economía global nos planteará en los próximos años. Quizá algunos ya lo sabían, pero la mayoría de nosotros creo que nos hemos dado cuenta de pronto que entre el crecimiento del producto y el bienestar de la sociedad hay una distancia que es necesario recorrer, que el aumento del PBI per cápita o la reducción del coeficiente de Gini nos pintan un cuadro incompleto, que la estabilidad macroeconómica es indispensable, es cierto, pero no es suficiente para crecer, para desarrollarnos y para alcanzar la prosperidad y el bienestar general. Y esta constatación nos lleva a la segunda parte de la pregunta que hice. ¿Qué hacer de aquí en adelante? El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico nos propone construir una nueva economía. Una economía que, sin abandonar la responsabilidad y la disciplina, sino utilizándola como plataforma, se enfoque en liberar el potencial productivo de la población. En el caso del Perú, todos sabemos que la mayoría de nuestra población se aglutina en torno al micro y pequeño emprendimiento. El microemprendimiento, en el caso del Perú, es el instrumento mediante el cual la mayoría de los peruanos generan riqueza y trabajo. De lo que estamos hablando es de una economía que avance y vaya más allá de las cifras, que esté orientada a forjar un ecosistema o ambiente de negocios favorable al emprendimiento, en particular favorable al pequeño emprendimiento. Esta es la única manera de ir cerrando brechas y terminar de una vez por todas con la inseguridad y exclusión económica en la que viven la gran mayoría de los peruanos. Paralelamente a la atención inmediata de la emergencia y la crisis, tenemos que crear la recuperación a largo plazo de nuestra economía. ¿Qué nos dice sobre esto APEC? Que necesitamos crecimiento económico, pero no cualquier tipo de crecimiento. Se trata de establecer y organizar un nuevo marco institucional y regulatorio interno que nos permita generar un crecimiento de calidad. Esta noción de crecimiento de calidad está contenida en la denominada Estrategia de Crecimiento de APEC y tiene como base los conocimientos y experiencias de las economías más exitosas de la región Asia-Pacífico, algunas de las cuales lograron pasar del tercer al primer mundo en el curso de una generación. Se trata de un paradigma de crecimiento económico de carácter integral, una noción de crecimiento centrada en la gente, orientada a rescatar su potencial, a darle una mayor y mejor participación como medio para mejorar objetivamente la calidad de vida de todos los segmentos de la población. El crecimiento de calidad tiene 5 atributos que son un conjunto indivisible, interdependiente y mutuamente reforzante de factores que deben ser abordados sobre la misma base y con el mismo énfasis. Se trata de 5 grandes áreas en las cuales un país debe invertir y trabajar de manera coherente para desarrollar su competitividad. En tal sentido, un crecimiento de calidad debe ser equilibrado, inclusivo, sustentable, innovador y seguro. Equilibrado en el sentido de que la economía funcione en el marco de un sistema institucional y regulatorio simple, accesible, transparente, en el que las decisiones se tomen con integridad y sin la influencia de grupos de interés con poder para capturar y orientar las políticas públicas en beneficio propio.
permitiendo de esta manera generar no solo un entorno macroeconómico estable, sino al mismo tiempo liberando el potencial productivo nacional. Inclusivo, es decir, que haga posible que los agentes económicos de cualquier tamaño y en todos los segmentos de la sociedad estén habilitados para participar adecuadamente en la actividad económica formal. De esta manera, se asegura que los beneficios del crecimiento sean ampliamente compartidos por nuestros ciudadanos. Sustentable, buscando una economía más eficiente en el uso de recursos, mediante el fomento de la eficiencia energética, la baja emisión de carbono, el tratamiento y uso adecuado de los residuos, y que mediante el empleo extendido de tecnologías verdes genere industrias y trabajos no contaminantes. Todo esto como plataforma para sostener el crecimiento a largo plazo. Innovador, porque demanda crear y consolidar un ecosistema, un entorno local propicio que estimule la creación y mejora científica y tecnológica, así como su adaptación, aplicación y uso masivo en las actividades económicas. Se trata de prepararnos para la nueva economía del conocimiento y la información que está surgiendo de la cuarta revolución industrial, donde los avances científicos y las tecnologías de la información y las comunicaciones desempeñarán un papel clave como motor principal del crecimiento. Finalmente, seguro, porque apunta a desarrollar las capacidades nacionales necesarias para minimizar los riesgos asociados a las amenazas de origen natural y humano, a las actividades económicas y al bienestar de las personas, desde los grandes desastres y epidemias hasta el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y la corrupción. APEC nos propone, además, una metodología de trabajo que es muy pertinente para un país como el Perú. En el Perú, y creo que todos hemos experimentado esto, tenemos un tipo de Estado que fue concebido a fines del siglo XVIII, en la época de la Ilustración y la manufactura, cuando se vivían los inicios de la primera revolución industrial. Se trata de un Estado vertical, jerarquizado, inflexible, reglamentarista, plagado de procedimientos rígidos, impersonal, organizado para facilitar las cosas a la administración y no al administrado. Un Estado que hace política y las políticas públicas solo, sin involucrar para nada a la población en su formulación, ejecución, evaluación y, de ser el caso, reformulación. Muchas de estas características fueron virtudes en su momento. Un momento de la historia en el cual la humanidad necesitaba introducir orden en medio del caos, del derrumbe de la economía y sistemas públicos o sistemas políticos que habían prevalecido a lo largo de la Edad Media. Ese orden estaba entonces representado por el Estado burocrático. Y aquí un pequeño paréntesis sobre algo que creo que vale la pena recordar, y luego les diré por qué. Esta palabra tiene su origen en el idioma francés, bureaucratie, que quiere decir oficina o escritorio. Esto es algo muy interesante. Pero bueno, el problema es que estamos en el siglo XXI, la época del conocimiento, la información y la digitalización. Los seres humanos estamos viviendo los inicios de la cuarta revolución industrial, una época que, por la complejidad de los problemas y retos con los que nos enfrentamos, exige más que nunca enfoques integrales, convocatoria y participación. Necesitamos pasar de un Estado que lo hace todo solo a un Estado que lo que hace, lo hace con todos. Dicho de otro modo, no podemos hacer frente a los desafíos que le plantea al Perú, a los peruanos, la cuarta revolución industrial, equipados con un Estado creado para la primera revolución industrial.
Un Estado tradicional burocrático no nos sirve en este momento, porque hoy las políticas públicas no pueden nacer y ser controladas desde las oficinas o escritorios de los funcionarios, por más capaces que sean. Hoy, las políticas públicas deben ser producto de una interacción permanente del Estado con los agentes económicos involucrados. Ello implica no solamente un nuevo tipo de organización estatal, nuevas estructuras y nuevas reglas, sino también una nueva cultura de la función pública. Esta no es una época en la cual los funcionarios públicos podemos administrar aislados desde nuestras oficinas la realidad del país. Este es un momento en el cual se necesita que los funcionarios públicos bajemos al llano, nos involucremos con la gente a la que servimos, conozcamos sin intermediarios sus problemas y conversemos con los interesados cada vez que tengamos que diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas que afectan su vida. La función pública significa servicio y no se puede servir bien a alguien si no se le tiene cerca, ya sea en forma real o como esta noche, virtual. No se puede servir bien a alguien si no se le conoce. No se puede servir bien a alguien si no se tiene una buena comprensión de su realidad. En ese sentido, todos los funcionarios públicos debemos ser profesionales de campo, que no se sientan en sus oficinas a esperar que los agentes económicos se acerquen a ellos y les cuenten sus problemas, sino que salen en busca de ellos para preguntarles y darles el apoyo que necesitan. Así pues, necesitamos un Estado transformado y transformador, un Estado que estimule, fomente, apoye, asista y recompense la iniciativa y el emprendimiento de los ciudadanos. Un Estado es clave para el crecimiento, como el crédito, la tecnología, la capacitación, la información sobre mercados y sobre todo a una nueva formalidad, una formalidad que no sea una maraña compleja, cara, sobreregulada, poco transparente, que traba las actividades de los agentes económicos y en donde, como dije antes, las decisiones muy frecuentemente carecen de integridad. Paralelamente, necesitamos un funcionario público profundamente conectado a la realidad del país, proactivo, un funcionario público que pueda ubicarse en el presente y en el futuro, que sea un pensador y actor disruptivo, que no frene los cambios, sino que los anticipe y los impulse. En una oportunidad escuché al señor Alberto Tejada, alcalde de San Borja, una frase que por su sencillez y a la vez profundidad me pareció magnífica. Las políticas públicas, para hacerlo, tienen que llegar a la calle. Es decir, tienen que tener un impacto positivo real en la vida de la gente. Yo solo completaría esta frase diciendo que las políticas públicas, para hacerlo, tienen también que nacer en la calle. Es decir, las políticas públicas deben ser una respuesta a las necesidades reales, concretas y cotidianas de la gente. Cuanto más se acerca una política pública a resolver los problemas y las necesidades reales de la gente, es una mejor política pública. Cuanto más se aleja de ese propósito, más se acerca al peligro de ser secuestrada en favor de los intereses particulares de grupos o individuos. El funcionario público, quiero decir, el buen funcionario público, es de cierta manera un emprendedor, como ustedes, porque es capaz de ver las oportunidades detrás de los problemas y es capaz de conectar problemas con soluciones. Un buen Estado y un buen funcionario público crean valor para el ciudadano. Esa es la medida de su importancia.
Pero bueno, decía que APEC nos ofrece una metodología de trabajo útil para el caso del Perú. El modelo de la triple hélice, que fue en realidad creado por el profesor Henry Eskewitz y que consiste en que gobierno, empresa y academia trabajen estrechamente coordinados en los ámbitos antes mencionados, de equilibrio, inclusión, sustentabilidad, innovación y seguridad. Todo esto con el propósito común de generar un crecimiento de calidad. Que estos tres sectores, en contacto permanente con la comunidad, trabajen juntos en las estrategias, políticas, planes, programas y acciones que nos permitan construir esta nueva economía y generar este nuevo tipo de crecimiento centrados en la gente y orientados a mejorar objetivamente la calidad de vida de todos los segmentos de la población. Creo que el tiempo que amablemente me han dado las organizadoras se está acercando a su fin, pero no quisiera terminar sin referirme al mundo que viene, el mundo que nos espera, y no de aquí a 50 años, sino dentro de 10 años. Dije que nos ha tocado vivir en los inicios de la cuarta revolución industrial, un proceso marcado por avances muy rápidos en campos como la biotecnología, nanotecnología, computación en la nube, Internet de las cosas, inteligencia artificial, cadenas de bloques, robótica, vehículos autónomos, impresión 3D, entre muchos otros, y en cuyo eje están la Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos que ser conscientes de que en pocos años los seres humanos vamos a vivir en dos mundos paralelos, uno real y uno virtual. Todo lo que exista en el mundo real y sea digitalizable va a ser digitalizado. Todo va a ser subido a la Internet, o como se dice, a la nube. Ahí va a ser organizado, procesado y optimizado. Y desde ahí va a ser compartido. Va a llegar un momento en el que, de cierta manera, lo que no esté en Internet no va a existir. Esto podrá sonar fantasioso, pero la realidad digital va a tener mucho más valor económico que la realidad real. Hace unos días escuchaba en la televisión al físico norteamericano Michio Kaku hablando de la velocidad con la que avanza la tecnología. Él mencionaba que una de esas pequeñas tarjetas musicales que recibimos para Navidad o para nuestro cumpleaños contiene un chip con mayor poder de cómputo que el que tenían todas las fuerzas aliadas en 1945. O que el teléfono celular de cualquiera de ustedes tiene mayor poder de cómputo que el que tenía la NASA en 1969, cuando pusieron al primer hombre en la Luna. Y señalaba que en este mismo momento hay gente que está inventando el futuro, trabajando para que tecnologías que ya existen tengan aplicaciones útiles en la vida diaria de la gente. Por ejemplo, aunque aún no está disponible, ya existe la tecnología para que un pequeño empresario de Moyobamba que quiere exportar café a China pueda participar en una feria en Shanghái sin moverse y sin mover su producto. Él podrá hacerlo a través de una plataforma virtual en la que sus potenciales clientes podrán verlo, podrán interactuar con él, podrán ver su producto y, de ser el caso, podrán hasta degustarlo. ¿Cómo? Bueno, porque tanto el producto como su sabor y aroma podrán ser almacenados en un archivo electrónico que podrá ser enviado por la Internet para ser descargado en su lugar de destino. Lo único que se necesitará para que el empresario de Moyobamba pueda integrarse a este mercado global será que el Estado peruano cumpla con hacer llegar a Moyobamba banda ancha, a través de la cual pueda fluir una Internet de calidad. Este es un requisito indispensable no solamente de innovación, sino también de inclusión. No más allá de 2030,
las computadoras estarán en todas partes, en una pared, en una ventana, en unos anteojos o en unos lentes de contacto. Vamos a poder tener inodoros capaces de analizar los fluidos del usuario de manera que le adviertan a tiempo de cualquier enfermedad futura. Y también máquinas que digitalicen órganos humanos para luego hacerlos crecer en un laboratorio, con lo que se acabará el problema de la falta de donantes. En este mismo momento, hay científicos trabajando con inteligencia artificial en procesos para corregir los errores que con el tiempo se producen en la mitocondria de la célula y que, según hoy se sabe, son la causa del envejecimiento. Es decir, estamos camino a encontrar la fuente de una juventud más prolongada, por decirlo de alguna manera. No en 2030, no en 2040, por supuesto, sino algo más adelante. El mensaje que deseo dejarles es que estamos a puertas de un nuevo mundo y una nueva economía completamente distintos. Y para poder ingresar a ellos, necesitamos transformarnos rápido. La empresaria de la cuarta revolución industrial tiene necesariamente que ser una innovadora y tiene que tener pasión por la tecnología, porque es ahí donde se dará la batalla por la competitividad, porque la tecnología será el principal motor del crecimiento y, en síntesis, es donde estará la mayor cantidad de riqueza. La cuarta revolución industrial incrementará exponencialmente la necesidad de integración de la tecnología en las empresas y el proceso empresarial. El Estado tiene la obligación de poner en el terreno la infraestructura que les permita a ustedes utilizar las herramientas tecnológicas más modernas. Pero dependerá en gran medida de ustedes mismas dotarse de los conocimientos y habilidades necesarias para aprovechar esas tecnologías al máximo. Es imposible hacer una torta de chocolate sin chocolate. Es imposible transformar la economía peruana sin transformar a los pequeños emprendimientos, que son la mayoría de los agentes económicos en nuestro país. La transformación de ustedes, estoy convencido, la transformación de la clase emprendedora del Perú puede representar una de las mayores transformaciones de toda nuestra historia. Buenas noches, señor ministro. Quisiera consultarle, por favor, si hay alguna facilidad para crear una empresa de consultoría u otras para profesionales que nos hemos quedado sin trabajo a causa de la pandemia. Una microempresa para poder facturar, ser formales, sin que los impuestos se lleven las pocas utilidades que hoy día podríamos obtener, ya que a veces pagamos y más impuestos que ganancias. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque implica un cambio en, como mencionaba yo, el entorno de negocios que tenemos en el Perú, ¿no? Hay algo que me ocurrió hace un par de años, fue algo muy interesante. Me invitaron a una reunión en Tailandia. Esta reunión era para conocer sobre los emprendimientos innovadores y verdes que está fomentando ese país. Tuvimos una serie de reuniones, luego tuvimos visitas de campo y visitamos un lugar, un parque temático que se llamaba el Pupu Park. ¿Qué cosa era el Pupu Park? Bueno, el Pupu Park era un negocio que había sido iniciado por una pareja de gente de clase media, normal, común y corriente, que se había dado cuenta que en el norte de Tailandia las comunidades nativas que utilizan a los elefantes como herramienta de trabajo, los utilizan, por ejemplo, en labores forestales, en labores agrícolas, enfrentaban en ese momento. Porque un elefante consume cada día alrededor de 120 kilos de fibra y al mismo tiempo desecha o defeca alrededor de 80 kilos de fibra.
El primero de los problemas era precisamente esa, cómo alimento a un animal que tiene que comer 120 kilogramos de alimento, ¿no? Y esta pareja, al darse cuenta de ese problema, hizo un plan de negocios y luego de hacer el plan de negocios, se acercó a las comunidades, conversó con ellas y les dijo, mira, yo te voy a dar el alimento que necesitas para tus elefantes y a cambio lo único que te voy a pedir es los desechos de los elefantes. El pupú, como se dice, ¿no? Para las comunidades esto era una salida extraordinaria, ¿no? Porque al mismo tiempo iban a tener la manera de alimentar a sus animales y alguien se iba a encargar de disponer de los desechos que a ellos también les causaban muchos problemas. Este negocio que se estableció hace unos 5 años aproximadamente tuvo mucho éxito. Se convirtió no solamente en un gran exportador de productos hechos a base de la fibra, de los desechos de los elefantes, porque es interesante, los elefantes son una máquina de fabricar fibra. Tienen un sistema digestivo muy malo, entonces ellos consumen fibra y botan fibra procesada, ¿no? Y esa fibra sirve para hacer múltiples productos de papelería, de regalos, envoltorios, etcétera, ¿no? Este negocio tuvo mucho éxito. Actualmente, bueno, hasta antes de la pandemia exportaba a 10 países diferentes del sudeste asiático, a Japón, a Corea, a los Estados Unidos, y incluso habían montado este parque temático en el cual los visitantes, tanto del país como del extranjero, iban a ver cómo era todo el proceso, desde que se obtenía el desecho de los elefantes hasta una hermosa boutique donde se vendían todos los productos que eran fabricados en base a este insumo. Pero lo interesante de todo esto, y una pregunta que le hicimos a los empresarios que impulsaron este negocio cuando hacíamos la visita al parque, es ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes montar este negocio? Y la respuesta que nos dieron, por lo menos a mí me sorprendió, porque fue esta. Lo más complejo fue hacer nuestro plan de negocios. Pero una vez que tuvimos el plan de negocios y lo presentamos a las autoridades, nos tomó 1 mes para iniciar nuestras actividades. Es decir, en 1 mes y a través de una ventanilla única, ellos hicieron todos los trámites y obtuvieron todos los registros necesarios para llevar esta idea a la realidad y convertirla en un negocio exitoso. Eso es algo que yo creo en el Perú todavía no puede pasar. En el Perú, si a alguien se le ocurre una idea como esta, vamos a tener que ir a través de 20 diferentes entidades, no sé, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, el Ministerio del Ambiente, la SUNAT, y el proceso nos va a tomar quizá meses o años, ¿no? Entonces, es muy difícil en este momento que un emprendedor que tiene una idea que es interesante y una idea que tiene grandes posibilidades de éxito en el Perú, tenga éxito. Y eso es algo que lamentablemente no podemos cambiar en este momento. Es algo que tenemos que cambiar a través de una acción política. Es algo que ustedes, como ciudadanos, van a tener que pedirle que haga a quienes vengan, a quienes ofrezcan gobernar el país a partir del 2021, ¿no? En este momento, lamentablemente, creo yo, no existen los mecanismos que nos permitan desbloquear esas trabas que hacen tan difícil que un pequeño emprendedor o una pequeña emprendedora peruana puedan llevar adelante con éxito una idea tan interesante como esta, ¿no? Lamento no poderles darle una fórmula mágica en este caso, ¿no? Muchísimas gracias, señor ministro, por su ponencia. Nos ha quedado claro y en realidad es muy importante la tecnología inclusiva, ¿no? Que puede ayudar a las personas a seguir
a salir adelante, a creer en ellos, a creer que la empresa puede cada día crecer más. Así es de que yo espero que sus palabras hayan calado cada uno de los oyentes. Nos hacen algunas preguntas más, pero como comprenderán por el tema de la hora, ya son 9:21, vamos a dar por culminado y agradecer al ministro por haber estado con nosotros y siempre acompañar y apoyar a Compyme, porque sabe del esfuerzo que estamos haciendo para poder llegar a más mujeres, a más peruanos del interior del país. Muchísimas gracias, ministro José Bustinza. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente quisiera concluir diciendo que las tecnologías son una herramienta de inclusión. Son una herramienta de empoderamiento y tenemos que aprovecharlas, ¿no? Y tenemos nosotros como ciudadanos que exigir al Estado, como decía en algún momento, que ponga la infraestructura necesaria en el terreno, la infraestructura que nos permita a los ciudadanos utilizar esas tecnologías, no solamente para beneficio de nuestras empresas, sino para beneficio de nuestras comunidades y del país en general, ¿no?